Hola fondistas, ¿qué pasa? Hoy vamos a estudiar este fondo, el Schroder Global Energy. Cuando estudiamos un fondo, lo primero que tenemos que hacer es fijarnos en el nombre del fondo. Ya sabemos que la gestora de este fondo es Schroder, porque la gestora es la primera palabra que aparece en el nombre del fondo. ¿Y en qué invierte este fondo? Aquí nos lo dice, Global Energy. Sabemos que es un fondo global porque lo pone, e invierte en energía. Pero claro, ¿qué tipo de energía? Hay diferentes formas de energía. Así que eso es lo que tenemos que investigar. Y cuando lo investiguemos, vamos a fijarnos que este fondo invierte en petroleras, petróleo y gas natural. Aquí tenemos Schlumberger, ConocoPhillips, Exxon, Total, Shell. Estos son empresas petroleras. Tenemos otra forma de descubrir en qué invierte este fondo, y es yéndonos al folleto. En los datos fundamentales para el inversor, vamos a ver en qué invierte. Aquí nos dice que este fondo invierte en valores de renta variable de sociedades del sector de la energía. Pero claro, aquí tampoco especifica exactamente qué tipo de energía. Así que los datos de cartera son más concretos para decirnos en qué invierte este fondo. Schlumberger, ConocoPhillips, Exxon, sabemos que son petroleras. Vale, y ahora que tenemos una ligera idea de en qué invierte este fondo, nos tenemos que hacer la pregunta de si nos interesa invertir en él. Como este fondo invierte en empresas del sector del petróleo y del gas natural, tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si nosotros queremos invertir en esto, porque a lo mejor no queremos, y si no queremos, pues vamos a desechar este fondo. Esta cuestión de si nos interesa o no invertir en este fondo no es tan fácil. No es tan fácil porque no debemos de pensar simplemente en si nos gusta el petróleo o no nos gusta. No se trata de eso, sino que debemos de considerar si invertir nuestro dinero aquí, en este sector, va a ser algo rentable o no para nosotros. Entonces, para saber esto, deberíamos tener una cierta opinión sobre este sector en concreto. Y como os digo, no se trata de tener una opinión simplemente de me gusta, no me gusta, es el futuro o va a ser una ruina, sino que debemos de hacer un análisis más profundo. Y a la hora de hacer ese análisis más profundo, vamos a encontrarnos con opiniones diferentes. Por ejemplo, al estudiar el tema del petróleo, vamos a encontrarnos con personas como Turiel, que es un físico, un científico, que dice que el petróleo se acaba y que no hay más petróleo y que no deberíamos invertir en petróleo. Y sin embargo hay otras personas que dicen que el petróleo es una maravilla. Por ejemplo, Jim Rickards dice que nuestra sociedad debería crear cuanto más dióxido de carbono mejor, porque eso es alimento para las plantas. Eso es lo que él dice. Entonces, él es de estas personas que considera que para que haya progreso humano, para que haya desarrollo, necesitamos, pues eso, consumir petróleo, contaminar, básicamente. Y por otro lado tenemos la opinión contraria de que la explotación de estos recursos naturales nos lleva a la ruina a toda la humanidad. Entonces, como os digo, pues es un tema peliagudo. Entonces nosotros debemos investigar y considerar si es interesante o no invertir en petróleo. Y esto no se trata de verse 2 vídeos en YouTube, sino que se trata de investigar más en profundidad. Porque es verdad que hoy día, como invertir es tan fácil, hay muchas personas que simplemente dicen, pues voy a meter aquí dinero a ver si sube. Como si estuvieran jugando a la quiniela. Y eso, amigos, no es lo que hay que hacer. Así no se invierte. Antes de cada inversión que hagamos, debemos haber hecho una reflexión. Debe haber un estudio previo, que no es ver 2 vídeos, sino pensar.
pensar y utilizar el coco. Y para daros algunas ideas sobre en qué dirección ponernos a reflexionar sobre el petróleo y el gas natural y todo esto, os voy a dar algunas pistas que quizás os puedan servir de ayuda. Por ejemplo, del petróleo se sacan un montón de cosas. En nuestra sociedad, el petróleo es omnipresente. Lo utilizamos en la gasolina del coche, el coche va por unas carreteras hechas de asfalto que se saca del petróleo. Hay un montón de plástico por todas partes. Vas al supermercado y es todo plástico. ¿De dónde sacan el plástico? Del petróleo. Buena parte de la electricidad que consumimos tiene su origen en hidrocarburos. Por ejemplo, las centrales de ciclo combinado que usan gas natural. Cuando se extrae el petróleo, se extrae junto con el gas natural. Así que petróleo y gas natural son dos palabras que van unidas. El petróleo en el tiempo presente tiene mala fama porque su huella de carbono es más potente y el gas natural también deja huella de carbono pero mucho menos. Así que por eso todos los que defienden el supuesto desarrollo sostenible son partidarios de usar mucho gas natural. Pero que el gas natural se saca igual que el petróleo. Cuando sacas petróleo, sacas al mismo tiempo petróleo y gas natural. Y es curioso porque el gas natural, hasta hace no muchas décadas, no sabían qué hacer con él y cuando extraían petróleo, el gas natural lo quemaban. Porque no sabían qué hacer con él, no servía para nada. Pero hoy día tiene muchos usos. Por ejemplo, he escuchado que los botes estos, por ejemplo, de garbanzos, esos botes que vienen en tarros de cristal, los han calentado, o sea, para cocerlos, porque ya vienen cocidos. El calor que han utilizado para cocerlos lo sacan del gas natural. Así que como podéis ver, el petróleo y el gas natural están muy presentes en nuestra vida, muy presentes. ¿Y se puede prescindir de ellos? Hay gente que dice que en un futuro no muy próximo vamos a poder, pero parece bastante difícil. Porque otra cosa que debemos tener en cuenta es que el petróleo es la fuente de energía de nuestra civilización de los últimos 200 años. Los últimos 200 años se basan en el petróleo. Sin petróleo no hubiera pasado nada de lo que ha pasado en los últimos 200 años. Así que esta tendencia es muy difícil revertirla. ¿Por qué? Porque pesa mucho. Otra cosa interesante del petróleo es que está muy repartido por el mundo. Es verdad que en España hay poco petróleo, pero por ejemplo, en Canadá y en Estados Unidos hay mucho petróleo. Y en la otra punta del continente americano, en Argentina, pues también hay mucho petróleo. Y en Brasil también. Luego te vas a África y tienes también un montón de petróleo. En Nigeria, en Argelia, en Libia y en el Golfo Pérsico, en Asia ya ni hablemos. Arabia Saudí, Irán. Luego también tenemos petróleo en Rusia y en Australia. O sea que hay petróleo por todo el mundo. Luego también tenemos en el Polo Norte hay petróleo, en Alaska, en el Mar del Norte. Pero ¿qué pasa? Que al mismo tiempo el petróleo y los hidrocarburos están muy mal vistos en esta época. Y desde los gobiernos y organizaciones supranacionales se ataca mucho al petróleo. Por ejemplo, en España ya sabéis que en muchas ciudades no puedes entrar al centro de la ciudad si tu coche es demasiado antiguo, porque dicen que contamina mucho. Y bueno, y hay un supuesto plan para que en el año 2050 en Europa estemos descarbonizados. O sea, que no consumamos nada de petróleo. Entonces, si las personas que nos gobiernan están tan en contra del petróleo, pues claro, a lo mejor no tiene futuro invertir en esto. Y luego está todo el problema ecológico. Porque cuando se utilizaba poco petróleo, aunque contaminara, pues bueno, pues digamos que el daño no era tan grande. Pero supuestamente, ahora, la huella de extraer y consumir petróleo es enorme. Y si esto va más, puede ser una hecatombe. Imaginemos si las personas de África, que son muchísimos millones de personas,
se pusieran a consumir petróleo al nivel de los europeos? ¿Qué podría pasar? Pues no lo sabemos. Pero claro, eso también podría hacer que aumentara la demanda de petróleo y que resultara una inversión muy rentable. Porque imaginaos que tuvieran que construir un montón de carreteras en África y que los africanos tuvieran coche y fueran en coche a trabajar. En fin, todas estas historias que os estoy contando son un poco pues pinceladas sobre este tema que es muy profundo. Y además es muy interesante porque en nuestra época, o sea, es muy importante para nuestro presente y para nuestro futuro. Así que bueno, debemos de considerar si nos interesa o no invertir en este fondo. Y eso lo vamos a decidir después de haber estudiado un montón. Y la siguiente cosa que deberíamos hacer es investigar más detalles técnicos de este fondo. Como os he dicho, este fondo invierte en energía. Pero claro, eso de energía, pues no nos dice mucho. Porque aquí en el buscador de Renta 4, si escribimos Energy, nos salen varios fondos. Y hay unos que son de Smart Energy, Clean Energy, energía sostenible, energía del mundo, energía nuclear. Que fijaos, es que hay muchos tipos de energía. Transición energética, energía global. Entonces, este fondo que estamos estudiando, el Schroder Global Energy, no tiene nada que ver, por ejemplo, con este que vemos de energía limpia, de AXA. Aquí no vamos a encontrar a Exxon, etcétera. Fijaos, aquí tenemos Nvidia. Pero bueno, ¿qué clase de energía es esta? Microsoft, Taiwan Semiconductor, esa Standard & Poor's. No sé, este fondo es como un poco raro. Aquí nos dirán que invierten en cosas relacionadas con el desarrollo de energía sostenible y que tengan poco impacto climático. En fin, no sé. Lo que sí es importante es que esta palabra energía tiene diferentes significados. Porque podéis ver que los fondos que tenemos para invertir son muy diferentes entre sí. Así que no podemos compararlos. ¿Por qué? Porque no invierten en lo mismo. Vale. ¿Y este fondo Schroder Global Energy? ¿Qué comisión tiene? ¿Y qué clases tenemos disponibles? En este caso concreto estamos viendo la clase A. Acumulativo en euros. Su valor liquidativo a día de hoy son 23 euros y 9 céntimos. Aquí más abajo nos dice que el TER es un 1,85%. Esto es bastante. Esto significa que si invertimos 1.000 euros en este fondo, vamos a pagar cada año 18,50. Es una comisión alta. ¿Por qué? Porque este fondo es un fondo que invierte en un sector muy concreto. Entonces, si invertimos en sectores muy concretos, no vamos a poder escapar de tener comisiones altas. Lo siento, pero es así. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros estamos empeñados en que queremos invertir en petróleo, pues este es el precio que tenemos que pagar. Si invirtiéramos 1.000 euros, nos costaría cada año 18,50. Si invirtiéramos 10.000, nos costaría cada año 185 euros. Es una comisión alta, pero bueno, es inferior al 2%, que para mí es el límite. O sea, invertir en un fondo que te cobre más de un 2%, no, yo creo que no hay que hacerlo. Y este, pues, tiene una comisión alta, pero no llega a ese 2%, así que para mí es pasable si queremos invertir en petróleo. ¿Y qué pasa? Que obviamente esta comisión tan alta es porque es una clase sucia. Y aquí a la izquierda vemos la familia del fondo y vamos a ver otras clases que van a ser más baratas. Aquí la comisión de gestión es 1,50 y aquí tenemos también 1,50, 1,50, 2%, esta la queremos mucho menos, 2,1, pero aquí tenemos comisión 1%. Esta es la clase C. Nosotros aquí teníamos la clase A. Esta es la clase C, que
Renta 4 no nos va a dejar invertir en ella. Aquí lo pone, no contratable. ¿Por qué? Pues porque Renta 4 gana muy poco dinero y lo que quiere es que ganar algo de dinero. Entonces, pues no nos dejan. No podemos invertir en la clase C de este fondo. Y fijaos porque hay que tener en cuenta que este fondo está denominado en euros, pero también en dólares. Nosotros habíamos visto la clase A acumulativo en euros y existe también la clase A acumulativo en dólares. La comisión es la misma, pero el valor liquidativo está en dólares. Eso hay que fijarse. O sea que tenemos clase sucia acumulativa, versión en euros y en dólares, y luego también tenemos clase cubierta, que es esta de hedge. Esta es la misma que estábamos viendo al principio, lo que pasa es que está cubierta. Entonces, ¿qué pasa? Que el cambio euro-dólar no le va a afectar. Y si queréis podemos comparar la versión cubierta y la no cubierta para ver cuál ha ido mejor. Casi siempre va a ir mejor la que no es cubierta. Por lo menos a largo plazo, a corto plazo puede variar. En lo que llevamos de año, o sea, la clase cubierta es la de abajo y la no cubierta es la de arriba, que es la que estábamos viendo desde el principio. En lo que llevamos de año ha ido mejor la no cubierta. Y en casi todos los periodos gana la clase no cubierta, salvo en el último año. Porque como el euro se ha apreciado respecto al dólar, pues ha ganado. Pero en tiempo reciente ha sido al revés. Estas dos clases tienen... Ah, mira, esta tiene un poco más de comisión. Claro, porque como cubre la divisa, pues nos cobran un poco más. Esta tiene comisión 1,88 y esta 1,85. Y no lo he comentado, pero en ambas nos piden de inversión mínima inicial 1.000 euros. Eso igual para algunas personas es mucho dinero. Así que igual no nos interesa invertir en este fondo en Renta 4, pero podemos buscarlo en otras comercializadoras. Por ejemplo, podemos buscarlo en Openbank. Vamos a ver si aquí tienen este fondo. Global Energy. No lo busco por el leasing, porque como cada clase tiene un leasing distinto, a ver si sale... O sea, si tienen de otra clase. Mira, tienen, pero no este, sino otro diferente que se llama igual, que es de Goldman Sachs. Ah, mira, aquí está el nuestro. Global Energy A acumulativo. Pero es en euros. Igual no, porque en euros lo pone aquí. Mira, el leasing acaba en 568 y el nuestro acababa en 568. Vale, o sea que es el mismo. Entonces, en Renta 4 nos pedían un mínimo de 1.000 euros para invertir en este fondo, pero en Openbank, a ver cuánto nos piden. $51 céntimos. Aquí lo pone. Inversión mínima inicial con Openbank, 51 céntimos. O sea que si queremos invertir en este fondo y Renta 4 nos pide 1.000 euros y eso es mucho para nosotros, tenemos la opción de hacerlo en Openbank, que la inversión mínima inicial son 51 céntimos. Y a ver en MyInvestor si lo tienen. Vamos a buscar aquí Global Energy. Mira, este también es de Schroder, pero este es el Transición. Transición. Ah, es este. En MyInvestor también lo tienen. Este, el que terminaba en 568. Aquí no podemos ver cuál es el mínimo que nos piden, pero en MyInvestor suele ser bastante poco. Así que si Renta 4 nos parece mucho, tenemos otras opciones como Openbank y MyInvestor. En otro comercializador que se llama Ironía,
que tiene otro sistema un poco diferente, aquí tenemos un montón de clases de este fondo que no salían en Renta 4. En Renta 4, en la familia del fondo, nos salían, bueno, 6 o 7, pero no podemos invertir en la mayoría de ellos. En cambio, en Ironía, de inversión inicial mínima, nos piden, Dios mío, 100 millones de dólares. En esta clase. Jolín. Vale, en Ironía vemos que tenemos acceso a un montón de clases, pero las cantidades que nos piden, el mínimo son 1000. 1000 francos suizos, 1000 dólares, 1000 euros. Puede ser un poco demasiado. Pero claro, fijaos que aquí vemos la retrocesión que pagan. Y aquí nos indica si es clase limpia o no. Entonces, el que habíamos visto nosotros era este. La retrocesión que paga es el 0,75. Claro, es que es mucho. Sabéis que este otro comercializador, Ironía, tiene un sistema diferente. Que puedes elegir clases limpias y lo que haces es que en lugar de ellos llevarse la retrocesión, o sea que Schroeder les paga por vender su producto a nosotros, en lugar de eso lo que tiene Ironía es que pagas una comisión fija, no sé cuánto es, creo que el mínimo eran 100 euros al año. Entonces tú pagas ese dinero y tienes acceso a clases limpias. Por ejemplo, ¿qué clase limpia nos interesaría aquí? Que esté en euros y el que tenga el número más bajo aquí. Pues sería esta, la que pone 1,30. Sería esa, sí, porque no da dividendos. Ah, fijaos ya, joder, encima aquí pone aplica mínimo. No. Uy, qué lioso. Estos de Ironía, la verdad que lo tienen un poco lioso. Pero bueno, es verdad que es impresionante que te ofrezcan tantas clases diferentes de un fondo tan rebuscado como el que estábamos viendo. Así que bueno, en lo que tenemos que fijarnos también es si reparte dividendos o no. Porque si invertimos a largo plazo, no queremos que nos den los dividendos. Queremos que los dividendos se reinviertan. De acuerdo, entonces, una vez que hemos visto las diferentes clases y las diferentes comisiones y el mínimo que nos piden para invertir en cada una, vamos a estudiar más a fondo las empresas concretas en las que invierte este fondo. Aquí, dentro de las 10 mayores posiciones, vemos que la posición más grande, según los últimos datos, son bills del tesoro, o sea, renta fija. Bueno, esto lo harán porque tienen ahí la liquidez y dicen, ¿qué hacemos con ella? Pues la invertimos aquí. Bueno, esto es un poco raro, no es demasiado bueno, pero a veces pasa. Las empresas más importantes en las que invierte este fondo. Schlumberger. Schlumberger es una empresa curiosa porque, aunque es del sector del petróleo, ellos no sacan petróleo, sino que creo que lo que hacen es proveer de equipamiento a las empresas que sacan petróleo. O sea, toda la maquinaria, los monstruos esos, las grúas, todo eso lo pone esta gente. Entonces, si quieres tener una exposición al sector del petróleo sin sufrir tanta volatilidad, porque el petróleo es que es un sector complicado, pues una opción que utiliza mucha gente es invertir en Schlumberger, que es aquí la primera. Luego tenemos Conoco. Conoco es la tercera petrolera de Estados Unidos. La primera es Exxon. Luego va Chevron, que aquí no sale, pero probablemente la tenga. Este fondo tiene, ¿cuántas? 49 empresas diferentes. Es que lo que pasa es que dentro de este sector, pues no hay muchas empresas. O sea, petroleras, ¿cuántas hay? En cada país de los pequeños, digamos que hay una. En España tenemos a Repsol. Sí, es verdad que hay otras, pero Repsol es como la grande, ¿no? Luego en Inglaterra, pues tienen BP y bueno, y también Shell, pero Shell es como medio británica, medio holandesa. En Francia tienen Total.
Y bueno, en Estados Unidos tienen más, pero bueno, Exxon y Chevron son las grandes. Y la cuestión, como os decía, es que el sector del petróleo es un sector un poco chungo. ¿Por qué? Porque es muy intensivo en capital. ¿Qué pasa? Para montar un pozo petrolífero necesitas una cantidad de dinero enorme. Mucho tiempo, muchos permisos, licencias y esas historias y mucho dinero. ¿Qué pasa? Que cuando el petróleo sube, pues gana mucho dinero. Pero cuando el petróleo baja, pues está muy fastidiado. Entonces es un sector complicado. Si vemos el gráfico del petróleo, vamos a ponerlo en semanal para ver más años. Fijaos, pues eso, de estar hace 20 años a $20, en unos pocos años subir a 150, bajar, esto fue durante la crisis de 2008 y todo esto, bajar de 150 a 40 en poco tiempo, luego volver a subir, luego volver a bajar, luego el desastre del COVID, luego cuando la guerra de Ucrania venga para arriba, y ahora mismo que ha empezado la guerra de Irán, pues otra vez para arriba. Entonces, es un sector complicado, pero lo que os digo que es que las materias primas son muy interesantes, porque tienes que estudiar el ciclo. Ves que son ciclos alcistas y bajistas. Entonces, si tú te metes en el petróleo, por ejemplo, cuando el COVID, ¿sí? En marzo, cuando nos confinaron, marzo 2020, te metes en el petróleo, ¡buah! Pues luego, claro, es súper rentable luego. ¿Por qué? Pues porque inviertes en la parte de abajo. Pero ¿qué pasa si cuando la guerra de Ucrania, todo eso, dices, pues voy a invertir en petróleo? Pues no, hijo, porque te sale peor. Y luego si vemos, por ejemplo, el gráfico de una petrolera muy grande como Exxon, no va exactamente a la par que el petróleo, pero un poco sí. Porque cuando lo del COVID, pues le dieron pa'l pelo. Luego subió mucho. Y luego cuando aquí veíamos que el petróleo en los últimos años iba para abajo, pero bueno, no demasiado, con demasiada inclinación, pues Exxon se mantenía. ¿Por qué? Porque el precio es estable. Entonces ellos venden a un precio más o menos estable. Y cuando empieza el año 2026, pues ha subido mucho. ¿Por qué? Porque el petróleo está subiendo. Porque pensaban que iba a haber guerra y efectivamente la ha habido. Y por eso el petróleo sube. Entonces aquí en la página de Renta 4 estamos viendo las 10 mayores empresas. ¿Qué pasa? Que como son tan pocas, pues no hay mucha posibilidad de diversificar demasiado. Pero por ejemplo, yo que llevo viendo este fondo desde hace varios años, me he fijado en que por alguna extraña razón, esta empresa que se llama Coterra está siempre en las más altas. Y Coterra no es una empresa muy grande. Mira, Exxon capitaliza 632.000 millones y esta Coterra capitaliza 23.000 millones. O sea, muchísimo menos. Esto, cuando vemos esto, pues podemos investigar a ver esta empresa Coterra dónde tiene pozos y a qué se dedica exactamente. Producción de petróleo y gas, sí, pero nosotros tenemos que investigar más. Y esto hay que investigarlo porque, como os digo, llevo varios años siguiendo este fondo y Coterra está siempre aquí arriba. Entonces, esto me pica un poco la mosca y yo digo, ¿el gestor quién es? El gestor se llama Mark Lacey. Lleva desde 2013. Vale, lleva ya bastantes años. Entonces, ¿es posible? Esto es una pregunta que me hago yo. ¿Es posible que este hombre esté de alguna manera relacionado con esta empresa Coterra? Porque no es una empresa muy grande y que esté todo el tiempo invertida en ella y bastante en comparación con otras petroleras, pues es un poco raro, ¿no? Entonces, una cosa que podemos hacer es preguntar a la inteligencia artificial si este hombre, el gestor de este fondo, tiene alguna relación con Coterra. Porque a lo mejor resulta que su mujer trabaja ahí. Entonces, vamos a preguntárselo a ChatGPT.
Cuando invertimos, tenemos que hacer este tipo de preguntas y de investigaciones. Voy a preguntárselo en inglés, ¿vale? Bueno, aquí me dice que no ve nada. Pero podemos meternos también en el LinkedIn de Mark Lacey a buscar si, yo qué sé, si trabajó en Coterra. Y aparte de esto que os digo de la posible relación de Mark Lacey con Coterra, nos interesa saber quién es este Mark Lacey. Voy a preguntarle a la inteligencia artificial qué puede decirnos sobre este Mark Lacey. Y aquí nos lo dice. Vive en Londres. Y fijaos que no es solo el gestor de este fondo de petróleo, sino de otras temáticas. Mira, el de la transición global también lo lleva él. ¿Ves? Pues eso no está bien. Nosotros queremos, o por lo menos yo quiero que este gestor esté solamente en este fondo y que no se dedique a otras cosas. Es como si te opera un cirujano y resulta que ese cirujano, aparte de ser cirujano, pues es tenista. O jugador profesional de petanca. O diputado. A ver, que está muy bien que tenga aficiones, pero en su tiempo libre. En su tiempo de trabajo que esté enfocado en trabajar para nosotros. Mira, y aquí pone background profesional. Antes de unirse a Schroeder en 2013, ¿en qué trabajaba? En Mercuria Global Energy. O sea, siempre ha estado con energía. Mira, en Goldman Sachs. Bueno, pues estas son las cosas que tenemos que investigar. Podemos ver en los informes más empresas en las que invierte este fondo, aparte de estas 10 que salen aquí. Una cosa muy interesante es ir viendo a lo largo del tiempo cómo cambia el peso de cada empresa en un fondo. O cuándo dejan de tenerlo. Vamos a buscar aquí en el informe semestral a ver cuáles son las empresas más potentes. A ver. Estamos buscando. Pero no sé por qué aquí pone M y G. Tenía que poner Schroeder. A lo mejor este enlace está mal. A ver. Sí, porque esto M y G no tiene Global Energy. Eso es que el enlace está mal. Otra forma de encontrar el informe de Schroeder es buscarlo en su propia página web. Pero bueno, vamos a ver el anual. El anual será menos reciente, pero bueno. Mira, fijaos, aquí sí que pone Schroeder. Este es auditado hasta 2024, o sea, tiene ya un tiempo. Pero es que sabéis que estos informes pues van un poco lentos. Entonces vamos a buscar el Global Energy, aquí, página 259. Mira, y aquí lo tenemos. Es que esto es súper interesante, esto hay que mirarlo siempre. Aquí, en los datos más recientes, que son de hace un par de meses, no, un mes, son de hace un mes estos datos que tenemos aquí. Schlumberger primera posición, luego Conoco, luego Coterra, luego Exxon, Equinor, Ovintiv, Total, Range, Shell. Vale, pues podemos ver en 2024 cuáles tenía. Aker BP de Noruega. Mira, BP. BP sabemos que es una de las grandes, de las gasolineras estas que de color verde. BP. Coterra. Fijaos, hace varios años Coterra el 5,10. Mucho, mucho. ¿Por qué? No sé, es que a este hombre le gusta Coterra. Siendo una empresa chiquitita. Eni, estos son los italianos, eso que sale como un dragón negro. Eni el 3%. Galp, estos son esta es la petrolera portuguesa, 2,22%. Mira, Repsol 4,72. O sea, antes Repsol
tenía mucho peso en este fondo. Ahora mismo no tanto, porque debe de considerar que hay mejores opciones, como esta Coterra. Mira, Ovintiv, que la tiene ahora, ya la tenía. Schlumberger, 3,54. Shell, 3,24. Bueno, aquí yo en lo que me fijo sobre todo es las grandes. Por ejemplo, más de 4%. ¿Cuáles hay? Pues vamos mirando aquí el porcentaje del patrimonio. 5,10, Coterra. Vale. Más de 4. 4,72, Repsol. Y aquí ya está. Bueno, y más de 3, ¿cuáles hay? APA, esta no sé cuál es. BP, la petrolera esta de color verde de Inglaterra, que os digo. Eni, la italiana. Equinor, esta es de Noruega. Ovintiv, esta no sé cuál es. Habría que investigar porque la siguen teniendo a día de hoy. Schlumberger, que es lo que hacen las máquinas. Shell, ¿la conocéis? Bueno, pues una cosa interesante es descargarnos estos informes y cuando salga el próximo ver cuáles han entrado, cuáles han salido y las que se mantienen, cuánto ha variado el porcentaje. Y así nos hacemos una idea de cómo invierte este señor Mark Lacey, el gestor de este fondo, pues sin hablar con él. O sea, viendo lo que hace no a través de sus palabras, sino a través de sus acciones. Y otra cosa muy importante que debemos mirar cuando vamos a invertir en un fondo es ver su trayectoria. Este fondo lleva abierto desde el año 2008. O sea, tiene 18 años, que es bastante para un fondo de inversión. Normalmente no duran tanto tiempo. Y vemos que su trayectoria ha sido pues bastante irregular, por no decir que mala. Si hubiéramos empezado a invertir justo desde el principio, ahora mismo estaríamos en negativo, después de casi 20 años. Eso suena fatal, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Que como hemos visto en el gráfico del petróleo, en el año 2008, justo antes de que empezara la crisis, estábamos en uno de los picos del petróleo. Y luego bajó, y luego subió, y luego bajó, y luego subió. Siempre hace ese movimiento. Pero ¿qué pasa? Que si nosotros empezamos a invertir aquí, pues nos ha ido muy mal. Veis que bajó con la crisis, luego volvió a subir, y todos estos años son los años del fracking, del shale, en los que pues no se ha invertido en petróleo, porque el precio era bajo. Entonces, podéis ver que ha estado desde el año 2011 hasta 2020 yendo hacia abajo. Entonces tú ves esto y dices, ¡buah! Pues este fondo es una mierda, yo no quiero invertir aquí. Pero esto lo miramos no para decidir si invertimos o no. O sea, por ejemplo, ahora vemos que está subiendo, vamos a invertir aquí. No, no invertimos por eso, invertimos por otras razones. No porque suba. Y otra cosa interesante es que si nosotros lo que hacemos son aportaciones periódicas, pues compraríamos aquí arriba, pero también aquí abajo. Entonces nuestro precio medio, supongamos que hemos estado invirtiendo durante todos estos 18 años. Pues nuestro precio medio, yo qué sé, pues igual sería 14 euros o 15 euros. Y ahora estaríamos en verde. ¿Qué pasa? Que si durante toda esta bajada tú vas invirtiendo poquito a poco, pues luego a poco que suba, como ha hecho en los últimos años, pues ya estás en verde. ¿Qué pasa? Que, claro, esto tiene su problema de que estos son muchos años de ir perdiendo dinero. O ver que no tu inversión no crece. Y eso puede ser duro. Pero si nosotros invertimos a muy largo plazo, 10, 20, 30 años, pues va a salir bien. Va a salir bien. Otra cosa es que justo cuando queramos recuperar el dinero nos pille la bajona. Eso es otra cosa. Pero bueno, si nosotros sabemos que vamos a recuperar ese dinero, no deberíamos estar invertidos en un fondo que invierte en petróleo. No deberíamos. Porque es demasiado volátil. Entonces podría pasar que, el mes que viene lo saco, venga. Y justo este mes, te pega la bajona.
Entonces, aquí más que ver si sube o si baja y decidir si invertimos o no en función de eso, que no es lo que debemos hacer, lo que tenemos que mirar aquí básicamente es buscar cosas raras, eventos extraños. O sea, ¿es normal que este fondo se mueva así si es que invierte en petróleo? Pues es perfectamente normal. Porque como veis, sigue la directriz del precio del petróleo. Esto está en dólares, entonces hay que tomarlo con cautela porque el valor liquidativo del fondo está en euros y el precio del petróleo está en dólares. O sea, son métricas diferentes. Pero bueno, básicamente lo que ha pasado es eso, que las empresas del sector del petróleo durante muchos años, aquí en los años 10, pues han ido muy mal. Y el fondo fue cuando el COVID. Pero a partir del COVID todo para arriba. Y de hecho es que fijaos, ves que este fondo va mal, pero tú inviertes aquí a 5 euros y ahora está a 20 y pico. ¿Qué pasa? Que no vas a meter todo tu dinero cuando está aquí. O a lo mejor sí. Eso, si vamos, lo mejor es invertir de poco a poco, cada mes un poquito o algo así. Pero ¿qué pasa? Que en momentos como lo del COVID, pues estaba súper claro que había que ir a saco con el petróleo. Bueno, eso estaba cantadísimo. Entonces lo que podemos hacer ahí es meterle más. Si cada mes le metes, yo qué sé, 100 euros, pues cuando llega el COVID, pues la liquidez que siempre debemos tener preparada, pues la metemos a saco. Eso es lo que hay que hacer. Así es como se invierte. Es un juego psicológico. Nada más. Entonces, miramos la trayectoria del fondo no para decidir si invertimos en él o no, sino para buscar cosas raras. Sabemos que este fondo invierte en petróleo, entonces, por ejemplo, ahora que el petróleo está subiendo mucho, pues tendría que subir. ¿Y está subiendo? Pues fijaos los últimos 3 meses. Va en línea recta para arriba. ¿Esto es normal? Sí, es normal. Vale, pues entonces no hay nada raro, podemos seguir adelante con nuestro estudio. Y otra cosa que quería comentaros es que en el mundo de la inversión hay muchos números, ¿verdad? Nos apabullan con tantos números. Y la mayoría de esos números son basura. Hay que decirlo así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos los ratios de este fondo y nos sale rentabilidad. Bueno, eso sí que es importante. Pero luego viene volatilidad, el ratio Sharpe, el tracking error, el ratio de información, el alfa, el beta, el R cuadrado. Todo esto es basura. Esto es basura. ¿Por qué? Pues porque estos números no nos dicen nada. No nos dicen nada. Esto en realidad es pura paja. Entonces, si hay que rescatar algo importante de aquí, yo diría que es, bueno, por supuesto la rentabilidad y la volatilidad. Pero no para decidir si invertimos en él o no, sino para buscar cosas raras. Si algo no cuadra, pues entonces no tenemos que invertir con este fondo. Este fondo tiene una volatilidad pues un poquito alta. Pero ¿qué pasa? Que este fondo invierte en petróleo y sabemos que el petróleo es volátil. Luego no nos preocupa. Si este fondo, invirtiendo en petróleo, tuviera una volatilidad muy baja, pues eso también nos haría pensar por qué tiene una volatilidad tan baja. Y aquí tenemos los datos de 1 año, de 3 años, de 5 años. ¿Ves? ¿Y por qué no de 7? ¿Y por qué no de 1 año y medio? ¿Veis? Es que son tonterías. Estos números son tonterías, no valen para nada. Entonces, la volatilidad podemos mirarla un poco, bueno, básicamente para comparar con otros fondos y buscar, pues lo que os digo, cosas raras y tal. Pero el ratio Sharpe, el tracking error, todo esto es basura. O sea, no es información importante. Lo que quiero deciros es que hay muchos datos, muchos números, pero esos números no valen para nada. Es como eso que dicen de que tu intestino delgado mide 7 metros. Y dice, vale, mide 7 metros. Pero, ¿y qué? ¿Y qué haces con esa información? ¿Vas a comer mejor? ¿Vas a hacer mejor la digestión? ¿Vas a vivir más años por saber eso? Pues no. ¿Es un dato curioso? Sí. Pero, ¿para qué vale? No vale para nada. Pues eso mismo pasa con estos datos que tenemos aquí. Sí que es verdad que nos pueden ser relevantes para buscar, como os digo, cosas raras. Pero así en principio, R cuadrado,
85,76. Pues vale, ¿y qué? Y este es el dato de 3 años. ¿Y por qué no me dices el dato de 2 años y 8 meses? Porque te va a salir un número diferente. ¿Y qué pasa? ¿Qué número es más importante que otro? Son tonterías, son tonterías. Así que esto, olvidaos de ello, no vale para nada. Lo único para lo que puede servir es para comparar fondos semejantes y mirar si el fondo que estamos mirando es un poco raro. ¿Y qué fondos semejantes a este hay? Pues la verdad que no muchos. Vamos a intentar buscar alguno. Yo creo que hay uno de BlackRock, el World Energy. Sí, uno de estos. A ver que no tenga comisiones muy altas. Jo, si es que todos tienen más de 2. Y nos piden de inversión mínima 5.000 euros aquí. Bueno, uno 200. Pero este está cubierto. Lo que queremos es uno que no esté cubierto y que esté en euros. Y que sea de acumulación. Que probablemente va a ser este de aquí. Entonces no sabemos si este fondo invierte también en petroleras. Vamos a mirarlo. Datos de cartera: Chevron, Exxon, Shell, Total, Conoco. Vale. Sí invierte en petroleras. Entonces parece que sí que podemos comparar este fondo con el otro, con el Schroder. Pero fijaos que aquí ya de primeras nos damos cuenta de que las empresas en las que invierte este fondo son las grandes. En el otro fondo veíamos que teníamos a Coterra, que es una petrolera muy chiquitita, y aquí no, aquí tenemos las primeras a las gordas. Chevron, Exxon, Shell, y bueno, y luego alguna rara, pero bueno. Y fijaos que los porcentajes son altísimos. 9%, 9%. O sea, esta peña, yo creo que básicamente lo que están haciendo es comprarse el índice. Y eso pues no es muy bueno. Vamos a ver la trayectoria de este fondo, a ver si se parece a la del otro. Pues fijaos que sí que se parece. Bueno, este fondo lleva desde el año 2001. 25 años lleva este fondo. Luego dicen que el petróleo no tiene futuro. El otro empezó en 2008 y vimos que bajó exactamente igual que aquí y luego subió y fue para abajo igual que aquí y ahora ha subido mucho. Pues sí, muy parecido. Vale, pues entonces lo que os decía de los ratios estos sí que podemos compararlos entre uno y otro. Sobre todo la volatilidad, por ejemplo, o buscar cosas raras, datos que no cuadren. Vamos a ver la rentabilidad. Y la comisión, por supuesto, que eso es de lo más importante que tenemos que mirar. Bueno, no hemos mirado si este otro fondo de BlackRock es acumulativo. Está en euros. Acumulación. Vale. Vale, pues sí. Sí que podemos compararlos porque son comparables. Entonces ya de primeras sabemos que la comisión es más alta en este nuevo fondo que hemos visto de BlackRock. El nuestro, el Schroder Global Energy, tiene una comisión más baja. O sea que a priori ya nos gusta más este porque nosotros lo que queremos es pagar menos comisión. Y además aquí nos piden menos dinero, o sea que de momento va mejor. Pero en rentabilidad, ¿qué pasa? Ajá, fijaos. En lo que va de año, gana en rentabilidad el Schroder. En el último mes también, en los últimos 3 meses también, en los últimos 6 meses también, en el último año también. Gana en todas las facetas. ¿Por qué? Porque la comisión es menor. Como pagamos menos comisión, eso quiere decir que nos quedamos más dinero nosotros. Así que, si comparamos estos dos fondos que invierten en petróleo, ¿cuál nos gusta más? El Schroder Global Energy. Además, como os digo, es que este otro, hemos visto que las empresas que tienen cartera son como el índice. Y eso no me gusta. O sea, pagar un 2%
para copiar el índice, eso es una estafa. Y aquí en los ratios estos vemos que la volatilidad es muy parecida. El ratio Sharpe pues gana otra vez el error. Mira, el tracking error sale más grande del error. ¿Por qué? Porque el error va menos con el índice. Eso quiere decir que hay una gestión activa por parte de nuestro amigo Mark Lacey. Eso pues está bien. La beta es parecida. Y el alfa, fijaos, sale en negativo en este de BlackRock. Pero claro, estamos viendo los datos, los ratios a 3 años. A 5 años, fijaos, la volatilidad, la misma. Se parecen mucho. Así es que es mejor el error, está clarísimo. Mirar los datos a un año es una tontería, porque es muy poco tiempo. Y de hecho 5 años a mí también me parece poco tiempo. Pero bueno, eso es la única posibilidad que tenemos aquí. ¿Ves? Entonces vemos que el error es mejor. Es mejor. Pues si estamos debatiéndonos entre estos dos, pues gana el error. Eso está clarísimo. Y también podríamos intentar compararlos como fondos que inviertan en petróleo. No hay muchos, son bastantes pocos. Pues podríamos intentar buscar, por ejemplo, algún fondo que invierta en dividendos, porque sabemos que las empresas petroleras dan bastante dividendo. Entonces pues podríamos intentarlo. Lo que pasa es que eso ya no sería exactamente lo mismo. Sería un poco otra cosa. Y los fondos de dividendos, hay algunos que están enfocados a empresas más cíclicas, industriales, como petroleras y tal, pero hay otros fondos de dividendos que van mucho a, pues eso, a las blue chips, pues las típicas estas, Kimberly-Clark, Unilever, Procter & Gamble y todo eso. Entonces eso no lo podemos comparar con nuestro fondo de petroleras. Pero bueno, lo que quería deciros es que estos ratios del Sharpe, del alfa, de no sé qué, todo esto es basura y podemos olvidarnos de ellos. Y lo que sí que es interesante es mirar la trayectoria del fondo para ver si hay cosas raras. Como os digo, lo raro sería que si el petróleo sube, el fondo este vaya para abajo. Y no va para abajo, va para arriba. Entonces, pues bien, o sea, es lo normal, es lo que tendría que pasar. ¿De acuerdo? Bueno, pues yo creo que así ya más o menos nos hacemos una idea de si nos interesa o no invertir en este fondo. Hemos visto cuál es su nombre. Es Roder Global Energy. ¿En qué invierte? ¿Invierte en energía limpia, hidrógeno, tal? No. Invierte en el sucio petróleo. Petróleo, gas natural, es el rollo que lleva este fondo. La comisión hemos visto que era alta, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos. Hemos visto también que en Renta 4 nos pedían de mínimo 1.000 euros para empezar a invertir, lo cual pues no es poco precisamente. Pero ¿qué pasa? Que en Open Bank nos pedían 51 céntimos. Toma ya. Y en MyInvestor no sabemos cuánto, pero probablemente sea 1 céntimo o 1 euro. Así que, bueno, si quisiéramos invertir, sería mejor hacerlo ahí. Porque además las aportaciones sucesivas en Renta 4 también son 1.000 euros, eso es mucho dinero. Pero bueno, hemos visto también que hay varias clases. Si tenemos un capital potente, pues podemos buscar en ironía cuál es la clase que más nos mola. Porque aquí veis que hay un montón. Aunque si nos piden $1 millón, 100 millones de dólares. Pues eso como que no. Pero bueno, no sé. Se busca, se mira y si no puede ser, pues nada. Y luego hemos visto pues cosas más en detalle de en qué empresas concretas invierte este fondo. Y hemos visto, por ejemplo, que este gestor tiene especial predilección por esta empresa Coterra. Bueno, pues vamos y buscamos Coterra. Vamos a preguntar a ChatGPT de qué va Coterra. Ah, mira, Coterra se formó de la fusión de Cabot Oil y Cimarex. Está en el SP500. ¿Dónde están? En la Permian Basin esta de Texas,
Esto es un sitio muy famoso que sacan petróleo en Texas. Anadarko. Esto que es en los Apalaches. Sacan shale, o sea, se dedican al shale. ¿Ves? Si estudiáis el tema del petróleo, pues debéis saber lo que es esto del shale. El negocio principal son exploración. Es posible que solamente exploren y que no tengan gasolineras. Porque habéis visto que de las que hemos visto aquí que había, por ejemplo, BP, ellos sacan petróleo y luego tienen gasolineras. O sea que es una empresa, eso se llama vertical. O sea que ellos buscan, exploran, lo sacan, lo comercializan y te lo venden, o sea, al consumidor minorista. A nosotros. En nuestro coche podemos echar gasolina BP. Igual esa misma gasolina la han sacado ellos mismos de un pozo petrolífero en Emiratos Árabes Unidos. Pero esta empresa Coterra, pues igual no tiene gasolineras. Es muy posible que no las tenga. Mira, tiene 1000 empleados. Claro, es que dentro del sector del petróleo es una empresa chiquitita. Ah, mira. Bueno. Más información. Se va a unir, o estos están uniéndose todo el rato. Es que en el sector del petróleo lo que importa es el tamaño. Porque como necesitas mucha pasta y se quema mucho dinero, pues necesitas ser grande si quieres ser un actor relevante. Aquí nos dice que planean unirse 58.000 millones con Devon Energy. Ostras tú. Ah, y van a dejar de llamarse Coterra y va a pasar a llamarse Devon. Ah, pues mira, esto a lo mejor es positivo o no. Vamos a ver cómo cotiza esta Devon. Bueno, pues como todas. Mira, capitaliza 27.000 millones y Coterra 26.000. O sea que son empresas parejas, por lo visto. Bueno, pues estas son las cosas que debemos hacer para descubrir si nos interesa invertir en este fondo o no. Y luego ya lo del tema este de si el petróleo es el futuro o si el petróleo nos va a mandar a toda la humanidad a la ruina, el cambio climático, todo eso ya decididlo vosotros. Y si no queréis invertir en este fondo, pues no invirtáis. Y si sí queréis, pues invertid. Pero os aviso que como este tema del petróleo está muy mal visto, a lo mejor este fondo acaba desapareciendo. Porque ya me ha pasado alguna vez que tenía un fondo de energía sucia y bueno, y de repente misteriosamente de la noche a la mañana el fondo cambió de nombre y dejó de invertir en petróleo y empezó a invertir en empresas que no tenían nada que ver. Hicieron ahí un lavado bastante extraño. ¿Ves? Entonces pues tenemos que estar también pendientes. Bueno, yo creo que ya hemos visto este fondo y podéis haceros una idea de si os interesa o no y de dónde podéis comprarlo. Y como os digo, lo de si el petróleo es el futuro o no, eso decididlo vosotros. Así que nada, pues muchas gracias fondistas por vuestra atención y hasta otro vídeo. Hasta luego.